Matt, Johnny, hoy toca hablar de fichajes. un poco de fichajes, sí. Estamos en enero. Estamos en enero, correcto. Mercato, transfer, marketplace. Marketplace. Entonces hoy vamos a hablar de fichajes buenos, bonitos, baratos y también randoms. Arranca. Premier Cast. Premier Cast con Matt Cannon y John Prada. Matthew. Johnny P. Hoy tenemos un programa muy interesante. Un poco friki. Friki. Pues se podría decir, ¿no? Friki. Un poco weird, ¿no? Como se dice en tu Little país. bit. Very weird. Very strange program. Unique program today. Very unique. Vamos a hablar de fichajes extraños. O sea, vamos a hablar un poco. Está el mercado de fichajes ya abierto de enero. La Premier obviamente va a gastar mucho. El fútbol inglés va a gastar mucho. Pero vamos a hablar sobre todo de fichajes raros. Es decir, fichajes. No vamos a entrar si salieron bien, mal o regular, porque eso ya el tiempo ha dictado sentencia. Claro. Bueno, algo así que diremos. Pero sobre todo vamos a hablar de fichajes que no encajan. Es decir, que un jugador llegó a un equipo de la Premier y todo el mundo dijo, ¿por qué? No te lo esperabas. No te lo esperabas. Que Inesperados. ahí un poco, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha What pasado is esto? going on? Exacto. Entonces vamos a mencionar muchos, Sí. obviamente, pero vamos a circunscribirlo, ojito de palabra, ¿eh? A Ahora 10. estoy aprendiendo español. A 10, ¿vale? Entonces, tú tienes muchos datitos hoy, pero vamos a empezar con uno, que son dos, un poco extraño, que fue los fichajes por parte del West Ham United West de Ham. dos argentinos, Carlos Tevez Sí. y Javier Mascherano. Uno o dos de los fichajes más random de la historia de la Premier League para mí. Yo, evidentemente, cuando ficharon por el West Ham, era muy joven yo. Sí. Pero sí que me acuerdo perfectamente que la prensa y la gente decía, ¿qué? Sobre todo teniendo en cuenta que justo el verano pasado los dos habían disputado el Mundial. Sí. Y además, muy bien. O sea, No tenía habían sentido. dejado buenas sensaciones, tal. No tuvo sentido porque eran dos jugadores que están en Corinthians, en Brasil. Ujú. Al final, todo, yo creo que ahí fue el primer paso que entraron los fondos de inversión de los jugadores, que luego ya hemos visto cómo se han desarrollado. Sí. Y los dos acaban en ¿cómo era el campo del West Ham? Bowling Ground. Upton Park. Upton Park, sí. Upton Park, Upton muy Park. mítico. Yo fui Muy una mí- vez. Sí. Muy mítico, muy Ahora mítico. juegan en el Olímpico de Londres, que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No tiene el mismo ambiente. Pero bueno, también es verdad que después del Mundial se rumoreaba Sí. que Carlos Tevez ficharía por el Chelsea. Sí. Estaba muy vinculado con el Chelsea, de Mourinho. Decían que sí, seguramente acaba en el Chelsea. Al final acabó, sí, en London, pero en otra otro parte. London, en otro En otro London. Así que sí que me gustaría aportar un dato. Los dos Aporta. no les salió especialmente bien en el West Ham. Mascherano jugó tan solo 5 partidos. ¿Te lo puedes Poquito, creer? poquito. Muy poquito. Y Tevez marcó 7 goles y 4 asistencias. Pero uno de esos goles, hay que dar un poco de contexto, ese West Ham era un equipo bastante flojo. Sí. Coqueteaba con el descenso durante toda la temporada. Llegan al último partido de la temporada contra el Manchester United, fuera de casa. Tiene que ganar para evitar el descenso. Ganan 1-0 con golito de nuestro amigo Del Apache. Carlos Tevez. Y se salvan. Y se salvan. De hecho, esa temporada es recordada como The Great Escape, que Ojo, sería en español La gran escapada. O Sí, la gran escapada. salida o algo así. porque iba muy mal y de repente ganaron, creo que fueron 7 de los últimos 9 partidos. Ojo, Y se salvaron por... Es un milagro. un milagro, sí. Así que Carlos Tevez sí que es recordado como uno de los... Es un ícono. Ídolo, ¿no? Y un ídolo por ese golito. Un tótem Sí. de los hammers, Oh, yes. de los martillos. Hablando más allá de eso, Sí. luego ha habido, lo estábamos repasando antes, ha habido mucho jugador español en la Premier. Correcto. Por ejemplo, Jesse, que jugó en el Stoke. Muy random. Jugó en el Stoke Muy random. y marcó un gol
en su época en el Stoke, curiosamente, el día que debutó, marcó un gol al Arsenal y ganaron. ¿Ah, sí? O sea, que fue raro. Y había mucho hype, pero luego nada. ya Luego empeorando. Ha habido muchos jugadores, pero yo, entre los españoles, me quedo con uno que yo creo que la gente no sabe, o no creo que sepa que jugó en la Premier, que es Yago Aspas. Es verdad. Es verdad. Lo estamos antes comentando. Claro. Y la gente no se acuerda. Yago Aspas jugó en la 13-14 en el Liverpool, en Anfield. Era suplente. ¿No dejó buenas sensaciones? No tuvo protagonismo. A ver, es un Liverpool que peleó por la liga con Brendan Rodgers y que arriba tenía a Luis Suárez, a Sturridge, a Sterling, Coutinho. O sea, era un equipo con mucha calidad. Y Aspas jugó poquito. Estuvo un año solo. Pero la gente siempre asocia a Aspas al Celta, estuvo un tiempo en el Sevilla, al Celta. Pero estuvo en la Premier. Es curioso. Esa es la temporada que el Istanbul, que empató el Liverpool 3-3 contra el Palace. El partido anterior, el resbalón de Gerrard. Claro. Que en ese partido, en el de resbalón de Gerrard, viendo las imágenes, hay un jugador en el Chelsea que poca gente pensaría que estaba, que es Salah. Porque Salah llegó a la Premier vía Chelsea. Sí, y tampoco dejó muy buenas sensaciones. Por tanto, se fue. Se fue a la Roma y luego acabó fichando por el Liverpool y todos saben lo que es. Y otro que llegó a la Premier vía Chelsea fue De Bruyne. También. Dos jugadorazos que han hecho historia en la Premier. En esos años. Que dejaron escapar. Sí, en esos años, 2012, 13, 14, Courtois, Lukaku, es decir, fichó a muchos jugadores del Chelsea que al final no tuvieron hueco. Pero bueno, hablamos antes de jugadores extraños y hay dos que me han llamado muchísima atención. Dos italianos. Uno es Marco Materazzi, que no tenía ni idea. Ni idea, tampoco. Cero. Pero cuando me lo comentaste dije, no puede ser. Pero sí es verdad que jugó en el Everton. 98-99. Está entrándome eso. Pero es que, digo, tendría un paso de testimonial. Jugó 27 partidos y marcó un gol en Premier. Además marcó un golito. Que jugó bastante. Muy bien. Otro que jugó poquito, y también italiano, fue Roberto Mancini. Ese me lo dijiste tú ayer. Sí, uno de los más locos. ¿Dónde estuvo? En el Leicester. En el Leicester. Que todavía no era el King Power Stadium, jugando en Filbert Street. Y apenas jugó 4 partidos, 0 goles. 0 goles, 4 partidos. Finales de su carrera, ¿no? Sí, final de su carrera, no tuvo protagonismo. Claro. Otro jugador. Del Leicester. Sí. Que es un fichaje súper random. Una leyenda del Inter. Jugó 52 partidos en la selección de Argentina. Ex del Real Madrid también. Esteban Cambiaso. Sí, Esteban Cambiaso jugó en el Leicester. Después de ganar 21 títulos en el Inter, bueno, acabó contrato y se supone que le perseguía muchísimo el Leicester. Perseguían. Y al final dijo, venga, pues una temporadita. Y efectivamente jugó una temporada. Consiguió salvar al equipo. Sí, ese también fue un great escape, ¿eh? El Leicester estaba muy abajo y ganó 7 de los últimos 9 partidos, si no me equivoco, y se salvaron en la 14-15, justo el año antes de ganar la Liga. Correcto. O sea, se fue y luego ganó la Liga. Se fue. De hecho, yo me acuerdo que querían renovarle y él no renovó, se marchó a Olympiacos, si no me equivoco, y luego al año siguiente el Leicester ganó la Liga. O sea, dejó buena sensación, ¿eh? Es un poco un mito ahí, también, Sí. O sea, él jugó un papel muy importante en ayudar al equipo, en evitar pues ese posible descenso, ¿no? Y otro argentino. ¿Otro? ¿Cómo estamos hilando, eh? Uno tras otro. Otro argentino, campeón del mundo, pero como seleccionador, es Scaloni. Scaloni jugó en el West Ham. Pero no jugó mucho, ¿no? Él jugó en 2006, jugó 13 partidos. 13. Pero yo me quedo, no es Premier, pero me quedo con que fue subcampeón de la FA Cup con el West Ham. Y fue subcampeón de la FA Cup en una final muy mítica que perdieron ante el Liverpool en penaltis. Una final que llevó a la prórroga Steven Gerrard con un gol de volea. Que es considerado uno de los mejores goles de historia de las copas. Sí, me acuerdo. Es un golazo. Pues una ahí, técnica tremenda. Scaloni venía del Depor, luego jugaría en el Mallorca, pero dejó su sello y estuvo en la Premier. Sí. Y hablando de sudamericanos, no sé si quieres, estaba pensando, ¿cómo vamos a enlazar el siguiente jugador sudamericano? Hay 2. Uno ex compañero de Cambiaso,
en el Inter, Eh, que fue Julio César, portero. Julio. Este es súper random. Portero, que jugó en el QPR. Jugó en el QPR una temporada tan sola. Creo que jugó 28 partidos, puede ser. Jugó muy poquito. 2014. Jugó entre 2012 y 2014. 2012, Ahí estuvo. Jugó. Que Y luego también se fue cedido al Toronto FC Sí. en Canadá. O sea, creo que Pero solo Julio jugó. César no pegó nada que estuviera en el QPR. Por cierto, en el QPR jugó Dani Parejo. Que También. lo teníamos apuntado, pero jugó en segunda. Pero tengo una anécdota muy buena, Dale. muy rápido, sobre Julio César. Decían que evidentemente había hablado con su agente, ¿no? Y la gente le decía, vamos a fichar por el Rangers, porque evidentemente este equipo se llama Queen's Park Rangers. Sí. Y Julio César pensaba Que se iba a Escocia. que se iba a Escocia, a un equipo que, claro, que tenía mucha historia, que la primera división escocesa, posibilidad de Champions, aunque en esa época no sé si le iba especialmente bien, pero fichó Y acabó en Londres. por el QPR pensando que iba a fichar por un equipo escocés. Por cierto, Rangers, no sé si hemos mencionado, fichaje rarísimo, fue Gattuso. Gattuso estuvo en el Rangers. Y otro sudamericano, a la gente le sonará más, es James Rodríguez. James Rodríguez se lo llevó a Ancelotti al Everton en la 2021. Jugó 23 partidos, 6 goles. Empezó muy bien. Yo recuerdo que empezó muy bien. Empezó muy bien. El Everton empezó muy bien. Claro. Pero luego se fue apagando. Muchísimo hype había. Sí. Yo me acuerdo, la afición no se lo creía. Sí, pero- James, un Hombre, exjugador está en el del Bayern. Está en el Bayern. Claro, Madrid, en el Madrid. Y acaba en Goodison Park. Pero yo tengo que decir, si no está Ancelotti, no creo que fiche No, yo tampoco creo. por el Everton. Pero bueno, así lo dejamos. Sí. Y luego vamos a acabar con 2 mitos. 2 mitos. Luego repasamos alguno más, pero vamos a acabar 2 mitos. Uno es Balón de Oro 1995. George Weah, leyenda del Milan, que George Weah jugó en la Premier. Sí. Jugó en el Chelsea como cedido en la 99-2000 y en el Manchester City En el City. 2001. O sea, no tuvo 2002. mucho protagonismo. Claro, claro. Era final de su carrera ya. Cuando la gente piensa en City ahora, piensa No en... era el City. Claro, ha ganado el triplete y tal, pero él en 2001 no. Y después de Weah llegó a Main Road, se llamaba, ¿no? El Ujú, campo. Main Llegó a Road. Main Road. Muy bien. Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, al ¿Qué? rival directo. Leyenda directísimo. absolutísima del Manchester United. De hecho, todo el mundo se acuerda de la final del Camp Nou, sus volteretas, Claro. el triplete. Jugó en el Manchester City, último equipo de su carrera, que por cierto, lo hablábamos antes, después su hijo debutó también en el Manchester City, Correcto, Casper, que sí. luego ganó a Premier con Leicester. Leicester. Y hay una anécdota muy buena, que en un derby de Manchester de aquella temporada, Schmeichel era el capitán. O sea, estuvo un año y ya era el capitán, porque en Inglaterra ya sabes que el capitán no siempre es el que lleva más tiempo, sino el que tiene más jerarquía y demás. Y antes de ese partido, Gary Neville, su ex compañero, se negó a darle la mano. Y de hecho, estaba leyendo antes del programa que Gary Neville años después explicó lo que sucedió. Y él dice que Schmeichel les había dicho que se retiraba, que se iba. De hecho, se fue a Portugal, se fue al Sporting. Y dice, me dijo que se retiraba y luego volvió a la Premier y volvió al City. Y dice Neville, tú no puedes jugar después del United en el City. Yo no jugaría, y hace lista, ni en el City, ni en el Leeds, ni en el Liverpool. O sea, esos son los equipos en los que no jugaría Neville. Es muy del United, muy del- purista. Muy purista. O sea, no puedes Pero no hacer jugar eso. en el Leeds es muy de... Se sintió traicionado. Muy Yo traicionado, creo. ¿eh? Sí, yo sí. creo. Pues jugó a Schmeichel, acabó ahí su carrera, 29 partidos, o sea, jugó bastante. Y yo creo que es un buen jugador para cerrar un poco esto. Yo ¿no? creo que sí, pero también hay más fichajes random, ¿no? Que vamos a dar un pequeño Venga, va. repasito de cuáles son. Venga, dime nombres. Venga, otro que jugó en el City, Patrick Vieira. Muy random. Muy random. Después de muchos años en el Arsenal, Se fue a Italia, se jugó en fue el a City. Italia. ¿Qué? Uno que está ahora es Origi. Origi, Milan, Claro. el jugador que le metió los goles al Barça en aquella semifinal de Champions. Claro. Está en el Forest. Muy random. Renato Sánchez, acuérdate de Renato Sánchez, portugués, sí. estuvo cedido en el Swansea. Swansea City. Ruth Gullit, también jugadorazo del Milan, fue jugador-entrenador del Chelsea. Claro. Las dos cosas. Uno de los pocos que ha habido. O sea, era jugador y el entrenador del Chelsea conjunto blue. pre-Abramovich. Chelsea pre-Abramovich, Sí. jugador-entrenador. Y luego aquí tenía una lista muy larga de Alessandro,
el cabezón, jugó en el Portsmouth. Zigic, acuérdate, a dupla con Munitis en el Racing. Claro. En el Birmingham City, que de hecho ganó la Copa de la Liga. Muy random. Kluivert padre. Ahora está su hijo Justin en el Bournemouth. Que también es un poco random, ¿eh? Sí, es un poco random. Jugó en el Newcastle. Y Por cierto, el hijo, un tatito, es el único jugador en marcar en las 5 grandes ligas. 5 de grandes Europa. y 6, porque también ha marcado en la Eredivisie de Países Bajos. Pues mira, 6. Y luego estaba mirando uno ya para acabar, que es Edgar Davis, ¿Qué tal? exjugador del Barcelona, Juventus, esas gafas, o sea, un icono de principio del siglo XXI. Jugó en el Barnet. Y también, te voy a dar una más, Dame. jugó en el Palace. Jugó en el Palace. Jugó en el Palace. Ojo, No me acuerdo cuántos partidos, pero sí que me acuerdo de esas gafitas. En el Palace jugó de Bayor. Sí. Que esa yo no la Eso sabía. también es random. Cedido del... sí, estuvo en el Tottenham cedido. Se fue cedido, sí me La acuerdo. lista es muy larga, pero bueno, yo creo que estos 10 está bien y luego hemos dado pinceladitas. Sí, o sea, sí. que la gente opine, ¿no? ¿Cuál Claro, es su jugador? Yo creo que cuando hagamos la noticia Que nos dejen un sacamos el comentario, por favor. Que dejen comentarios, ponemos Sí. alguna encuesta, ponemos los 10 Sí. fichajes y a ver qué jugador les parece el fichaje más random de los 10. Y también que nos digan cuáles son los jugadores que no hemos mencionado, que, no son muy menciono. random. Habrá muchos, sí. Y nada, Matt, a ver. Ya estaría, ¿qué ¿no? Sí, ya estaría. ¿Qué palabrita tenemos hoy? Yo creo que, hablando un poco de fichajes, la palabra de hoy es bargain. ¿Eso qué es? Bargain. ¿Alguna idea? Yo lo sé, pero me quería, Porque te avisé antes. me quería hacer interesante. ¿Qué es? Que sería como un chollo, ¿no? Un chollo. Un chollo. Que pagas quizás menos de lo que deberías. O sea, a bargain. por Absolute bargain, mate. What a bargain. Dirías que... ¿Cuál es el jugador que se te ocurre cuando digo bargain? El mayor bargain de la historia. Uf. Pues mira, te voy a decir uno. Cristiano Ronaldo. Porque pagó 90 millones, pero mira todo lo que le dio. Sí. Me gusta. Te gusta, ¿eh? No me lo esperaba. Me Tú gusta. sabes, en español se dice, hay un refrán que se dice, lo barato sale caro. En este caso, lo caro salió barato. Muy barato, muy barato. Pues creo que podemos acabar así. Terminar así. Bien. Bajamos los créditos ya, se acabó el programa, ¿no? Y muchas gracias a la gente que nos ha escuchado y que por favor que nos sigan escuchando. Pues sí, que sigan aquí. Y esto ha sido el episodio de hoy, el episodio de los fichajes más random de la Premier League. Pues sí, hasta aquí, Matthew. Un placer. Hasta la semana que viene, hasta el martes que viene. Chao, No. chao. Chao. Hasta luego, adiós. Premier Cast con Matt Cannon y John Prada.